Bienvenidos a Demental, un lugar seguro para historias que no deberían existir. Hay muñecas que no se rompen, no se pierden, no se van. Objetos que después de mucho tiempo dejan de estar vacíos. Esta no es una historia sobre juguetes, es sobre lo que aprende a quedarse dentro de ellos. La muñeca que mi abuela no dejaba ir. La primera historia ocurre en un pueblo pequeño del estado de Oaxaca. Una zona rodeada de cerros y caminos largos, donde muchas casas permanecen cerradas durante años hasta que alguien decide volver a habitarlas. En lugares así, no es raro que las viviendas pasen de generación en generación, junto con todo lo que quedó dentro. La casa había pertenecido a la abuela materna, una mujer querida por la familia, de carácter firme y profundamente creyente, que vivió sola durante sus últimos años. Cuando falleció, dejó la propiedad a su hija, quien decidió mudarse ahí con su esposo y su hijo. Nadie dudó de la decisión. La casa siempre había sido vista como un lugar seguro, lleno de recuerdos. Durante los primeros días, la familia se dedicó a limpiar. Sacaron muebles viejos, ropa guardada por décadas y cajas acumuladas en cuartos que casi no se usaban. El ambiente se sentía pesado, no por algo extraño, sino por esa sensación común que queda en las casas donde alguien murió y todo sigue exactamente igual. Fue en el closet del pasillo donde encontraron la caja. No estaba escondida. Estaba colocada con cuidado al fondo, envuelta en una tela gruesa y atada con un cordón. La madre pensó que se trataba de algún recuerdo sin importancia. Al abrirla, encontró una muñeca de porcelana en buen estado, con el rostro intacto y una expresión difícil de interpretar. Vestía un vestido rojo oscuro, antiguo, pero sorprendentemente limpio. Nadie recordaba haber visto esa muñeca antes. Asumieron que había pertenecido a la abuela. Tal vez un regalo viejo, algo que nunca mencionó. Decidieron dejarla dentro del closet mientras terminaban de acomodar la casa. No parecía tener nada especial. Los primeros días transcurrieron con normalidad. El niño comenzó a jugar en el pasillo mientras la madre ordenaba. Dejaba los juguetes tirados por todos lados, como cualquier niño. Ella los recogía cada noche, colocándolos en una cesta de plástico que siempre llevaba consigo. Sin embargo, empezó a notar que al día siguiente, los juguetes aparecían nuevamente frente al closet. Siempre en el mismo lugar. No le dio importancia. Con el paso de los días, la muñeca dejó de estar dentro de la caja. Aparecía de pie, frente al closet, como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado. La madre pensó que había sido el niño. Cuando le preguntó, él negó haberla movido. Solo dijo que la muñeca ya estaba despierta. La primera noche extraña llegó sin aviso. La madre se levantó al notar que la casa no estaba en silencio. No había ruidos claros, pero tampoco los sonidos habituales. El televisor seguía encendido en la sala, proyectando una luz azulada que apenas alcanzaba el pasillo. Los juguetes estaban tirados frente al closet, más ordenados que otras noches, como si alguien los hubiera acomodado con intención. Al inclinarse para recogerlos, sintió un frío repentino en la espalda.
En el piso, junto a la sombra de su cuerpo, se proyectaba otra más pequeña. Esta vez no era confusa. La silueta estaba quieta, demasiado quieta, como si supiera que estaba siendo observada. La madre levantó la vista de inmediato, esperando ver al niño detrás de ella. No había nadie. El closet estaba entreabierto. Desde el interior, apenas iluminado, distinguió la muñeca. Estaba de pie, sostenida desde atrás por una forma oscura que no terminaba de definirse. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, ocupando el espacio con una presencia que no pertenecía a la casa. La forma inclinó la cabeza lentamente, como si reconociera que había sido vista. La madre dio un paso atrás. Sintió que el aire se volvía pesado. El televisor cambió de canal de golpe. El sonido regresó. La forma desapareció. La muñeca quedó sola, de pie, en medio del pasillo. Después de esa noche, la madre intentó deshacerse de ella. La guardó en la caja, la encerró en el closet, la sacó al patio trasero dentro de una bolsa. Cada intento falló. La muñeca siempre regresaba, a veces al pasillo, a veces frente al closet. En 2 ocasiones apareció sentada frente a la cama del niño, apoyada contra la pared, como si estuviera esperando. El miedo se volvió desesperación. Fue entonces cuando la madre recordó algo que había ignorado durante años. Su madre, la abuela, solía rezar el rosario varias veces al día. No solo por la mañana, también por la tarde. Y muchas noches, incluso cuando ya todos dormían. Recordó despertar de niña y escuchar el murmullo constante de las oraciones saliendo del cuarto. Nunca le preguntó por qué rezaba tanto. Ahora ese recuerdo se sentía distinto. Al amanecer de una noche especialmente difícil, la madre llamó al sacerdote del pueblo. No supo explicar lo que estaba pasando. Solo dijo que había algo en la casa que no lograba sacar, que tenía miedo, que no sabía qué hacer. Cuando el sacerdote llegó y vio la muñeca, guardó silencio. Caminó por el pasillo, miró el closet, el cuarto del niño, y finalmente se sentó frente a la madre. Le explicó que, según la familia, esa muñeca había estado siempre en la casa, que durante años intentaron sacarla, regalarla, esconderla. Pero cada vez que lo hacían, la abuela enfermaba, se debilitaba. Pasaba días en cama con dolores fuertes. Por eso rezaba tanto. No solo por devoción, sino porque había entendido que algo estaba ligado a ella, que mientras permaneciera en la casa, ese algo se mantenía contenido. Le explicó que la muñeca no estaba atada al lugar, sino a la persona que la sostuvo durante años. No se pudo sacar sin hacerle daño. La muñeca fue retirada de la casa ese mismo día. El sacerdote no prometió destruirla, solo aseguró que estaría contenida, lejos de cualquier hogar. Desde entonces, el pasillo volvió a sentirse normal. Los juguetes permanecieron en su lugar. El niño dejó de despertar por las noches. La casa sigue habitada. Pero la madre nunca volvió a rezar el rosario como su madre lo hacía. Dice que cada vez que ve uno, recuerda que hubo alguien que rezó durante años. No para salvarse, sino para proteger a los demás de algo que decidió quedarse. Nadie me puede salvar. La
muñeca que tomó el lugar de su esposa. Esta historia ocurrió en un pueblo pequeño del estado de Chiapas, pero no llegó a mí como un rumor ni como una leyenda local. Me la contó un amigo cercano, alguien en quien confío desde hace años. Me pidió que cambiara los nombres, no para ocultar lo ocurrido, sino porque la persona que lo vivió fue su propio hermano. Nunca me habló de esto como si fuera una historia de terror. Me lo contó como quien todavía no entiende del todo en qué momento todo se salió de control. Su hermano había perdido a su esposa de forma repentina. No fue un accidente violento ni algo que llamara la atención de nadie. Simplemente enfermó y murió en poco tiempo. Después de eso, él se quedó solo en una casa demasiado grande para alguien que ya no quería escuchar silencio. Durante meses no movió nada. La ropa de ella siguió en el closet. Sus cosas permanecieron en el mismo lugar. Dormía del mismo lado de la cama. Mi amigo decía que parecía que su hermano vivía esperando que, en cualquier momento, ella regresara. La muñeca apareció tiempo después. La consiguió en una venta pequeña, organizada por una mujer mayor del lugar. No salió a buscar nada en particular. Solo necesitaba salir de la casa. La muñeca estaba sentada en una silla, apartada de los demás objetos. Era de tela, con el cabello oscuro y un vestido sencillo. No era bonita, pero tenía algo difícil de explicar, algo familiar. Antes de entregársela, la mujer mayor le dijo una sola cosa: no la saques de donde se sienta. Él no preguntó por qué. Al principio, la muñeca no significó nada. La colocó en una silla del cuarto, más como un objeto decorativo que como algo personal. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a decir que la casa ya no se sentía tan vacía, que el silencio había cambiado, que podía dormir mejor. Comenzó a hablarle, no como un juego, no como una broma. Le hablaba mientras comía, mientras se preparaba café, mientras se sentaba en la cama antes de dormir. Le contaba cosas simples, cómo había estado el día, lo cansado que se sentía, lo mucho que extrañaba a su esposa. Fue entonces cuando empezó a decir que la muñeca se parecía a ella. No de una forma clara, no físicamente. Eran detalles pequeños que solo él notaba. La manera en que quedaba sentada, la inclinación leve de la cabeza. Incluso decía que algunas noches, al entrar al cuarto, el ambiente olía igual que cuando su esposa aún vivía ahí. Mi amigo pensó que era el duelo hablando. Nadie lo contradijo. Con el tiempo, el apego se volvió evidente. El hombre empezó a acomodar la muñeca con cuidado. La cambiaba de lugar para que estuviera más cómoda. Algunas noches la sentaba al borde de la cama. Otras la colocaba frente a él mientras comía, como si no quisiera estar solo. Cuando la familia intentó convencerlo de guardar la muñeca o sacarla de la casa, él reaccionó de una forma que nadie esperaba. Se volvió agresivo. Decía que no entendían, que ella estaba ahí, que no estaba solo. Una tarde, mi amigo estuvo presente cuando su hermano intentó sacar la muñeca de la casa. La tomó en brazos y caminó hacia la puerta, decidido. Pero al cruzar el umbral, se detuvo. Dijo sentir una presión en el pecho, como si algo lo empujara hacia atrás. No pudo avanzar. No gritó, no cayó. Simplemente regresó al interior y volvió a sentar la muñeca en su lugar.
Esa noche habló con ella durante horas. Con el paso de las semanas, su rutina comenzó a cambiar. Pasaba cada vez más tiempo en el cuarto, sentado cerca del lugar donde estaba la muñeca. Decía que ahí se sentía en calma, como si el ruido de sus pensamientos disminuyera. A veces hablaba en voz baja, como recordando conversaciones antiguas, y reaccionaba a silencios que solo él parecía percibir. Mi amigo dijo que una vez lo encontró sonriendo solo, mirando la muñeca, como si alguien acabara de decirle algo que lo hacía feliz. La situación se volvió insostenible. El hombre dejó de reconocer a su familia. Decía que ya no los necesitaba, que ella lo cuidaba, que ella lo entendía. Cuando intentaron quitársela, se aferró a la muñeca con una fuerza que no parecía normal. No gritaba, no lloraba, solo repetía que no se la podían llevar. Tuvieron que intervenir médicos. El hombre fue internado en una institución psiquiátrica. Cuando lo separaron de la muñeca, no reaccionó con violencia. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si algo dentro de él se hubiera apagado de golpe. La muñeca no entró con él. Fue retirada de la casa ese mismo día. Nadie explicó exactamente qué hicieron con ella. Solo dijeron que ya no estaría en manos de nadie más. Mi amigo visitó a su hermano semanas después. Dijo que lo encontró tranquilo, demasiado tranquilo, sentado en una silla, mirando al frente con las manos apoyadas sobre las piernas. No parecía confundido ni alterado. Parecía esperando. Durante la visita, el hermano no habló casi nada. Respondía con frases cortas. Evitaba mirar directamente a las personas. Pero en un momento, sin que nadie le preguntara nada, movió ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Luego sonrió. Fue una sonrisa breve, apenas visible, y dijo con total calma: «Ya sabe dónde encontrarme». Días después, mi amigo regresó a la casa para recoger las últimas cosas. En el cuarto donde había estado la muñeca, el piso estaba desgastado en un solo punto, como si alguien hubiera permanecido ahí durante mucho tiempo, siempre en el mismo lugar, como si algo hubiera estado esperando. La casa fue vendida meses después. Nadie volvió a mencionar la muñeca. Nadie habló del cuarto. Pero mi amigo me dijo que cada vez que visita a su hermano, ocurre lo mismo. Él se queda mirando un punto fijo, siempre a la misma altura, como si alguien estuviera de pie frente a él. Y antes de que termine la visita, siempre pregunta lo mismo: ¿ya regresó a la casa? Nunca dice la muñeca. Nunca dice el nombre de su esposa. Como si, para él, ambas cosas se hubieran convertido en una sola. Nadie te puede salvar. La muñeca que nadie reclamó. La última historia ocurre en un pueblo pequeño del estado de Veracruz. No comienza en una casa habitada, sino en un terreno que llevaba años cerrado. Una vivienda antigua que, tras la muerte de su dueño, quedó abandonada y sin reclamar. Con el tiempo, el lugar fue utilizado como depósito improvisado para guardar objetos que nadie quería conservar en su propia casa. Ahí terminaban cosas viejas
rotas o simplemente olvidadas. Un hombre fue contratado para limpiar el sitio. No vivía ahí. Solo entraba durante el día para abrir puertas, mover muebles y separar lo que podía rescatar. El resto lo dejaba acumulado en un cuarto del fondo, con la idea de retirarlo más adelante. Fue en ese cuarto donde vio la muñeca. No estaba guardada, estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, entre objetos dañados y restos de polvo. No parecía fuera de lugar. Al contrario, daba la impresión de haber estado ahí durante mucho tiempo. Vestía un vestido claro, desgastado, pero intacto. El hombre no sintió miedo, sintió incomodidad. Decidió no moverla ese día. Con el paso de las jornadas empezó a notar algo extraño. Cada vez que entraba al cuarto, la muñeca estaba en una posición distinta. No mucho, apenas unos centímetros, a veces con la cabeza inclinada, otras orientada hacia la puerta. Pensó que era su memoria fallando. Lo que sí comenzó a cambiar fue la sensación del lugar. El cuarto dejó de sentirse vacío. No había ruidos claros ni sombras definidas, solo la impresión constante de que el espacio estaba ocupado, como si alguien permaneciera ahí sin necesidad de hacerse notar. Una tarde, al terminar su jornada, cerró la casa como siempre. Al día siguiente, al volver, encontró la muñeca fuera del cuarto. Estaba en el pasillo, sentada frente a una habitación que nunca había abierto. No recordaba haberla tocado. Desde ese momento empezó a evitar esa zona de la casa. Entraba solo lo necesario. Cada vez que pasaba cerca de la muñeca, sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Días después notó un detalle que había pasado por alto. En la parte posterior del vestido, casi a la altura de la espalda, había una costura diferente. Un hilo rojo oscuro, más grueso que el resto, cosido de forma irregular. No parecía decorativo. Al observar con más atención, distinguió una palabra formada letra por letra. No la reconoció de inmediato. Buscó información por su cuenta, sin comentar nada con nadie. El nombre aparecía pocas veces y siempre en referencias antiguas, asociado a lugares abandonados, espacios sin dueño y objetos que nadie reclamó a tiempo. Belial. No encontró descripciones claras ni explicaciones detalladas, solo una idea repetida. Que no se trataba de algo que siguiera a las personas, sino de algo que permanecía donde había sido dejado durante demasiado tiempo. El hombre dejó de investigar ese mismo día. Cuando le avisaron que la casa sería demolida, sintió alivio. Pensó que al desaparecer el lugar, desaparecería también aquello que había permanecido ahí tanto tiempo sin ser reclamado. No estuvo presente el día de la demolición. No quiso mirar. Días después, uno de los obreros lo buscó. Le contó que al retirar los escombros, encontraron la muñeca intacta, apoyada contra un fragmento de pared que había quedado en pie por unos minutos antes de caer. El vestido estaba cubierto de polvo, pero la costura roja seguía visible. Nadie quiso llevársela. Fue enterrada junto con el resto de los desechos. Con el paso del tiempo, comenzaron a construirse casas nuevas en el terreno. Familias distintas, gente que no sabía nada de lo que había ocurrido antes. El lugar volvió a llenarse de vida, de ruido, de movimiento. Pero no todo prosperó igual. Algunos trabajadores comentaron que, después de ciertos turnos,
terminaban agotados de una forma extraña. Mareos repentinos, fiebre ligera, náuseas que aparecían sin una razón clara y desaparecían al alejarse del sitio. Nadie lo relacionó con nada en particular. Con el tiempo, los vecinos notaron algo más. En una zona específica del conjunto de casas, nada terminaba de florecer. El pasto permanecía gris. Las plantas se secaban rápido. Los árboles jóvenes no crecían como en el resto del lugar. La tierra parecía dura, sin retener vida. No era toda la colonia, solo ese tramo. Una mujer que vivió ahí durante algunos meses contó que, al limpiar un cuarto, encontró una muñeca vieja enterrada bajo la tierra endurecida. No la tocó. Dijo que al verla sintió un malestar inmediato y decidió irse esa misma noche. La muñeca volvió a desaparecer. No hubo denuncias ni explicaciones, solo coincidencias que nadie quiso unir. Casas que cambiaban de dueño con demasiada frecuencia. Jardines que nunca terminaban de verse verdes. Años después, el hombre que había limpiado la casa original pasó por esa calle sin detenerse. Miró las viviendas nuevas desde lejos y reconoció el tramo exacto donde nada crecía. No necesitó acercarse. Entendió entonces que no todo permanece quieto cuando se le ignora. Que algunas presencias no atacan, no persiguen y no buscan ser vistas. Solo permanecen y dejan marcas. La muñeca no volvió a aparecer. Pero quienes han vivido ahí dicen que esa zona nunca termina de sentirse del todo viva, como si algo en silencio siguiera ocupando espacio. No para hacer daño directo, sino para recordar que no todo lo que se entierra desaparece. Hay objetos que no cambian con el tiempo. Cambian a quienes viven cerca de ellos y casi nunca lo hacen de inmediato. Muñecas que pasan de mano en mano, que observan desde estantes, cajas o cuartos cerrados y que cuando nadie las reclama, aprenden a permanecer. Tal vez nunca te harán nada. Tal vez solo estén ahí, esperando a que alguien las mire demasiado tiempo, a que alguien las lleve a casa, a que alguien les dé un lugar. Si alguna vez sientes que un objeto no está tan vacío como parece, confía en esa sensación. Si estas historias te dejaron inquieto, suscríbete a Demental, deja tu like y acompáñanos en el próximo relato. Aquí, incluso cuando todo parece en silencio, nunca estás completamente solo.